gracias. Bueno, el día de hoy quiero presentarles un tema que es bastante importante, un término que es utilizado, que lo escucho muchas veces en personas que probablemente no son de la especialidad, que suena mucho, pero hay que aprender realmente qué cosa es y qué implicancias tiene. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de fragilidad en el adulto mayor. Quiero empezar esta charla poniéndole 3 casos clínicos, 3 ejemplos de cuestiones que vemos en nuestro día a día, pero que quizás no nos preguntamos por qué los desenlaces se dan de tal manera. Entonces, me hago la pregunta, y es la pregunta que quisiera que cada uno de ustedes se ponga a pensar un momento. ¿Por qué si tenemos un adulto mayor que presenta complicaciones durante hospitalización debido a una infección aguda o de repente ha sido operado? ¿Y por qué otros adultos mayores presentan el mismo tipo de ingreso y sin embargo no presentan estos desenlaces? Es lo que vamos a aprender el día de hoy. Entonces, empezamos con el primer caso. Tenemos un adulto mayor de 80 años, varón, con enfermedades crónicas como hipertensión arterial, EPOC y HBP. Diariamente esta persona realiza actividad física, realiza ejercicios y fue hospitalizado para ser intervenido por la hiperplasia prostática benigna. Ahora, durante la evolución no hubo ningún problema, fue dado de alta a los 3 días y volvió a su estado basal de poder tener la capacidad funcional de realizar su actividad física, seguir realizando sus ejercicios inmediatamente. Tenemos otro ejemplo, otro caso, un varón de la misma edad, de 80 años, hipertenso, con EPOC, también HBP, pero que ya tenía algún grado de dependencia y que requería ayuda para bañarse. Durante su hospitalización tuvo un problema a nivel postoperatorio, que hubo una reacción al opiáceo generando un delirio, lo cual implicó que se retire vía periférica y se retire sonda vesical. Y también la medicación del dolor, que es muy importante. Se le realizaron exámenes y sin embargo se vieron que los controles estuvieron dentro de los parámetros normales. El paciente se recuperó gradualmente y fue dado de alta a los 8 días. Regresó al estado basal que ya tenía este paciente, que tenía un estado habitual de requerir ayuda para bañarse y vestirse a las 2 semanas posteriores al alta. Y tenemos un tercer ejemplo de un paciente con la edad de 81 años, que ya vivía solo, que tenía una esposa que falleció hace 5 años, hipertenso, con EPOC y antecedente de haber sido operado de cadera izquierda. Ya nos llama la atención que hubo una pérdida de peso de 8 kilos en el último año y este paciente requería para la deambulación utilizar bastón. Fue encontrado por un vecino en el suelo, pero estaba orientado y mencionó que había sufrido una caída de una silla. Nunca hubo pérdida de conciencia, pero sí de dificultad para levantarse. Lo llevaron a emergencia, lo hospitalizaron, no se encontraron fracturas ni alguna otra alteración y sus exámenes normales. Este paciente, la conducta fue referirlo a rehabilitación. Ahora, como basal, este paciente solamente podía deambular con ayuda de andador. Debido a que evidentemente no podía cuidar de sí mismo, fue trasladado a una casa de reposo y falleció a los 5 meses. Como vemos en estos 3 ejemplos, pacientes de edad muy parecida, con comorbilidad similar, tuvieron desenlaces diferentes. Entonces nos hacemos la pregunta por qué cada adulto mayor que presenta las mismas patologías va a tener un comportamiento a la hospitalización o de repente de manera ambulatoria distinta. Lo más importante en un adulto mayor siempre va a ser la funcionalidad. Entonces, un adulto mayor que es funcional, que realiza ejercicio, que durante la edad de la juventud ha tenido estilos de vida saludable y con el paso de los años se mantiene igual, va a tener menor riesgo de que esto vaya a complicaciones en hospitalizaciones o complicaciones posoperatorias. Entonces tenemos nosotros que entender que en geriatría el adulto mayor, paciente mayor de 60 años, paciente mayor de 65 años en Europa, va a tener diferentes características y se va a catalogar diferente. Tenemos adultos mayores, los que conocemos como ancianos sanos, que son personas que no tienen ningún mayor problema, quizás tengan alguna enfermedad
crónica, pero que pueden hacer sus cosas sin ningún problema, no hay deterioro cognitivo, pueden vivir solos o acompañados. Y estos pacientes pueden ser tranquilamente vistos por medicina general, medicina interna o alguna otra especialidad afín. Tenemos al otro extremo los pacientes geriátricos, que ya son pacientes complejos, que son pacientes que ya tienen dependencia, que llevan mucha comorbilidad y medicación asociada. Y tenemos en el medio, que es lo que vamos a hablar hoy día, al adulto mayor frágil, que en realidad es un paciente de alto riesgo que debería ser detectado porque nos implica un riesgo a corto y mediano plazo. Entonces, esto va a ser importante porque va a tener relevancia en 3 puntos principales. Lo primero, valorando netamente el estado físico del paciente, porque nos permite a nosotros tener un indicio de si van a haber episodios adversos. Como en los casos clínicos que hemos visto, son pacientes que ya tenían enfermedades de base, pero que sin embargo han presentado complicaciones que incluso han llevado al desenlace de fallecimiento, requerimiento de institucionalización, y en algunos casos que no se han dado son pacientes que han sido más funcionales. El otro punto importante es para que uno en un hospital pueda determinar cómo deben ser los programas adecuadamente hechos para pacientes frágiles, para evitar que estos progresen un grado de dependencia. Y el tercer punto, también importante, es porque realmente no tenemos una prevalencia adecuada de esta población. Sobre todo a nivel nacional, muy pocas personas se dedican a estudiar esta patología y poder determinar realmente cuál es el porcentaje de adultos mayores frágiles en Perú. Tenemos sí estudios que nos permiten extrapolar, pero que se han hecho en el extranjero, sea Estados Unidos, sea Europa, sea España, como vamos a ver en un momento. Y el tercer punto, y lo más importante, es que estos adultos mayores normalmente se encuentran en atención primaria, en este medio. Es por ello que es importante que hoy día aprendamos muy bien, uno, que es un adulto mayor frágil, cómo detectarlo y cuál es la intervención que debemos realizar. Entonces, hay que tener en cuenta que, como hemos visto al inicio, la ideal es que una persona con el paso de los años se mantenga funcional y pueda seguir desempeñándose. También tenemos que va a existir una pérdida funcional, sea por factores de riesgo como edad avanzada, con cada hospitalización que tenga esta persona, si de por sí ya conlleva caídas, enfermedades crónicas, o si durante la juventud no tuvo estilos de vida saludables, no comía adecuado, no hacía ejercicio, era muy sedentario. Todo este cúmulo nos va a llevar, más sumado a la reserva que normalmente una persona tiene en los órganos, tanto física como psíquica y social, a que haya un desequilibrio. Cuando ya uno empieza a notar alteraciones en las actividades instrumentales de la vida diaria, que son capacidad para tomar un transporte público, para tomar pastillas solo, hacer llamadas telefónicas, manejar dinero, ya estamos viendo algún grado de dependencia. Y cuando esto se va incrementando y ya encontramos una alteración en actividades básicas, bañarse, vestirse, sentarse solo, subir escaleras sin ayuda, comer solo, ya nosotros ya estamos hablando de un grado de dependencia. La idea ¿cuál es? Que no lleguemos a toda esta línea, sino que podamos detectar a pacientes mucho antes de que lleguen a ser dependientes. Y es ahí donde nosotros podemos hacer una intervención, cuando una persona aún la detectamos o que está sana o que está frágil. Ahora, ahondar bien sobre esta definición, tenemos varias definiciones para catalogar un paciente como frágil, pero lo que hay que entender a grandes rasgos es que esto es un estado de prediscapacidad. Vemos pacientes caminando que toman sus pastillas solos, que son hipertensos, diabéticos, pero que sin embargo les da una neumonía y salen y ya no pueden caminar. Este es un paciente frágil, este es el caso más típico que podemos ver. Entonces, en el organismo tenemos un equilibrio, tenemos una reserva hemostática y una capacidad adaptativa a cualquier evento adverso. Hay personas que tienen menor reserva, hay personas que tienen mayor reserva, según cómo hayan llevado la vida de jóvenes y según las enfermedades que tengan. Viene el efecto estresor y viene un desenlace. Entonces, esto es un estado de prediscapacidad o un riesgo de desarrollar una nueva discapacidad. Es un estado que nosotros conocemos como un estado de vulnerabilidad y que va a tener, como mencioné, diferentes estudios epidemiológicos que a nivel nacional lamentablemente no tenemos muchos datos. Entonces, a medida que la persona envejece, más riesgo de que esta persona sea frágil.
Hay estudios que se han hecho que han visto que a los 65 años bordea el 3,2% y puede llegar hasta un 23% a los 90 años. Ahora, dentro de las bases de datos que nosotros tenemos, uno de ellos es el estudio cardiovascular, que nos permite a grandes rasgos ver factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares, pero que sin embargo sobre esto que se viene haciendo desde el año 88, uno puede obtener datos para estudiar diferentes cosas, no solamente eventos cardiovasculares o ictus. Podemos nosotros valorar demencia y podemos valorar fragilidad. Con estas bases de datos se pueden sacar prevalencias, entonces se ha visto que el 9,7% de esos adultos mayores que tenían comorbilidad fueron frágiles y que sin embargo el 67,7% de los que eran frágiles tenían comorbilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente todos los pacientes que llevan más de 2 enfermedades van a ser frágiles o viceversa. Por otro lado, se hicieron estudios europeos, el estudio FRADEA que se hizo en España, lo que valoró es que había una prevalencia del 16,3% en los adultos mayores que se vieron de más de 70 años. Ahora, estos estudios fueron hechos en comunidad, como en pacientes que ya se encontraban institucionalizados en casas de reposo. Y si quisiéramos valorar estudios que se hayan hecho en Perú, pues tenemos uno de ellos que se realizó por Cayetano, que lo que utilizó como herramienta para valorar fragilidad fue velocidad de marcha, que iremos tocando en un momento, que nos encontró una prevalencia del 7,7%. Entonces, si estamos hablando de que detectarlo es importante, que prevalencia está bordeando el 10% si queremos si queremos valorar entre lo que es Europa, Estados Unidos y Perú aproximadamente, porque no tenemos más estudios, estamos considerando que es algo significativo. Ahora, en cuanto a la etiopatogenia de esto, uno hay que tener en cuenta que no solamente es condicionado por un factor, sino es un acúmulo de factores, lo cual, si uno se pone a pensar si es un acúmulo de factores para realizar realmente un diagnóstico correcto, va a ser un poco más complejo. Entonces tenemos factores tanto de la juventud de la persona, el envejecimiento, cómo es llevado, la genética que tenga, estilos de vida, el medio ambiente donde se desarrolla, y esto va a tener un efecto a nivel del organismo tanto en mecanismos proinflamatorios como en enfermedades crónicas que pueda llevar. Esto va a impactar tanto a nivel de músculo, que es lo más importante, como diferentes órganos, cardiovascular, endocrino y hematológico. Y esto se va a manifestar mediante el fenotipo de fragilidad que vamos a ver. Como resultado, que nos da aumento de caídas, discapacidad, dependencia y muerte. En esta gráfica, que es un poco más compleja, lo que quiero mostrarles es que los dos puntos más importantes para desarrollar fragilidad son pérdida de masa muscular y la transmisión. Entonces, si hablamos de sarcopenia, que es pérdida de masa muscular, hay que considerar que con el paso de los años va a haber pérdida de masa a partir de los 40 años. Esto por cambios hormonales, tanto disminución de B12 y testosterona en la cabeza, como cambios neuromusculares. Ahora, si a eso uno suma enfermedades que consumen músculo, ejemplo, enfermedad renal crónica, problemas cardiovasculares, problemas de motoneurona, ya aumenta el riesgo de desarrollar sarcopenia. ¿A qué me lleva la sarcopenia? Si tiene uno menos masa muscular, habrá menos tasa metabólica en reposo, habrá una pérdida de fuerza muscular, y esto que va a hacer que la marcha sea más enlentecida. Al tener menos gasto metabólico, disminuye el gasto energético total y finalmente la persona no va a tener hambre porque no va a requerir energía. Entonces, a esto que sumamos que con el envejecimiento hay cambios que van a producirse a nivel central y que también van a considerar que hay un riesgo de anorexia. En el otro punto importante tenemos que va la que se llama inflammaging, que considera que hay aumento de citoquinas proinflamatorias que van a generar estrés oxidativo y que van a generar alteraciones a nivel también de grasa intramuscular. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Disfunción endotelial, un estado procoagulante, aumenta el cortisol. Finalmente, eso asociado a las enfermedades crónicas que tenga el paciente nos va a llevar a fragilidad. Fragilidad, estado de vulnerabilidad, porque disminuyen las reservas funcionales del paciente, lo cual conlleva un riesgo de que ante un evento estresante la persona se pueda volver dependiente. Ahora, ¿por qué es tan importante que uno detecte un paciente frágil? Porque ya se ha visto que los pacientes frágiles nos va a servir esto como un predictor.
¿Predictor de qué? De muerte, que puede llegar a ser hasta casi un 50% al año. Institucionalización. Paciente se descompensa, hacía sus cosas solo, tiene que salir de alta o en silla de ruedas o va a una casa de reposo. Sale de alta por una neumonía, a la semana se cae, se fractura, vuelve a hospitalizarse. Aumenta su dependencia, hacía cosas solo, se vestía solo, se bañaba solo, le da una neumonía, sale de alta, ya no puede hacer sus actividades solo. Hospitalizaciones recurrentes y obviamente lo cual lleva un mayor consumo de recursos sanitarios, recursos sociales. Por esto es muy importante que uno aprenda a detectar esto y aprenda de qué manera uno puede ayudar a este tipo de pacientes. Ahora, esta información que yo les muestro tiene un sustento científico, se han realizado estudios para valorar y en absolutamente todos los estudios que se ha visto, ser frágil conlleva un riesgo que estadísticamente significativo para perder movilidad, para caídas, para hospitalizarse, para institucionalizarse. Y como se puede ver, en algunos estudios canadienses el riesgo de institucionalización es casi 8.6 veces el riesgo, entonces es bastante alto. Por ello es que es importante que nosotros podamos hacer la detección adecuada, sea tanto en hombres como en mujeres. Ahora, ¿cómo podemos detectar a un paciente frágil? Al ser esto un constructo de cambios moleculares, de inflamación, de problemas de sarcopenia, necesitamos una herramienta que realmente nos sirva para detectar adecuadamente esto. Entonces se realizaron fenotipos para poder valorar a estos pacientes frágiles. Los dos más grandes estudios fueron uno el americano, como vimos la base de datos del estudio de salud cardiovascular, que es el fenotipo de la doctora Linda Fry, y por otro lado los canadienses también hicieron un modelo para poder detectar estos pacientes. El modelo de acúmulo de déficit, el modelo de Rockwood. Entonces les voy a mostrar los dos modelos porque es importante que lo sepan. Estos en base a estudios que tienen mucha sensibilidad y especificidad, pero que vamos a ver que poder realizarlos en la práctica diaria es bastante tedioso, por eso que posteriormente les voy a mostrar herramientas que sí nos sean de utilidad. Cuando Linda Fry valoró en el estudio los parámetros que nos permitían diagnosticar fragilidad, tomó 5 parámetros. La primera pregunta que se hace un paciente es si ha habido pérdida de peso. Calculamos 4.5 kilos o más del 5% en el último año. El segundo punto es si es que ha habido baja energía. Esto mediante la pregunta de un cuestionario que nosotros utilizamos en depresión, que hace la siguiente pregunta. ¿Sentía que todo lo que hacía suponía un esfuerzo en la última semana o si sentía que no podía ponerse en marcha la última semana? Cuando consideramos positivo, si es que esto es entre 3 a 4 días a la semana o sucede la mayor parte del tiempo. El tercer punto es el bajo nivel de actividad física. Para ello ya he desarrollado un cuestionario, el cuestionario de Minnesota, que tiene varios ítems sobre la actividad física que realiza el paciente en su día a día y que finalmente nos sale como un resultado aproximadamente de las kilocalorías que consume el paciente. El cuarto parámetro que utilizaron fue la velocidad de marcha. El punto de corte 4.6 metros y esto obviamente tiene que ser según la talla del paciente, según el sexo. Y se utilizaron estos puntos de corte. El quinto punto, y que es importante, es la fuerza prensora. Fuerza prensora nos permite, y según los cortes, valorar según IMC si es hombre o mujer y cuánto debería ser el corte. Ahora, cuando se realizó este fenotipo se utilizó el dinamómetro de Yamar, que es el que está en la imagen de la izquierda. Sin embargo, en nuestra práctica diaria lo que nosotros utilizamos es el dinamómetro de la imagen derecha, que una de las marcas que usamos es Cambly, que es fácil de conseguir, muy sencillo de utilizar y que nos permite valorar fuerza prensora. Ahora, esto se va a regular según el tamaño de la mano y obviamente según la enfermedad que tenga el paciente. Si es un paciente con una secuela de SB, no puedo valorar en el lado parético la fuerza prensora. Entonces va a depender mucho de cómo esté este paciente, de que pueda colaborar, porque hay que solicitarle que agarre lo más fuerte que pueda y suelte unos segundos y que nos entienda lo que queremos que haga. Entonces, con estos 5 parámetros, Linda Fry catalogó a los pacientes en no frágiles, prefrágiles y frágiles.
siendo no frágiles si no cumplían ningún criterio, siendo prefrágiles si cumplían entre 1 y 2 criterios, y siendo frágiles si consideraban más de 3 criterios. Ahora, para realizar este fenotipo, como hemos visto, se requieren herramientas, uno el dinamómetro, segundo los cuestionarios, y que el paciente obviamente esté en las condiciones de poder ser adecuadamente evaluado. En el otro brazo tenemos el fenotipo multidimensional, el fenotipo canadiense de Rockwood. Este fenotipo es mucho más complejo porque valoró 70 puntos, 70 déficits que podría presentar una persona, y en base a ello catalogarlo como frágil o no frágil. Ahora, es entender que al ser 70 ítems que se van a preguntar, es bastante tedioso, mucho tiempo para evaluarlo. En esta imagen les quiero mostrar cada ítem que se valoran en esta escala de Rockwood, tanto cambios a nivel de la función del paciente, si puede realizar sus actividades, como enfermedades crónicas que lleve, hipertensión, diabetes, arritmias, infartos, temblores posturales, temblor de intención, temblor de reposo, caídas. Entonces es un constructo que realmente lleva varios puntos, y siendo 70 ítems es realmente difícil de utilizar en una práctica del día a día. Ahora, ellos mismos, al darse cuenta de esto en estos estudios canadienses, lo que hicieron fue una escala que tomaba 7 puntos y que catalogaba al paciente como robusto o frágil en diferentes grados, sea leve, moderado, moderado grave o extremo. Entonces, si uno realmente, siguiendo los parámetros de lo que hemos visto con Linda Fry, que detecta pacientes en riesgo de una discapacidad, esta escala canadiense, al tener a estos pacientes en diferente grado, ya nos estaría entrando al punto de dependencia. Entonces, para aras de ser prácticos y para aras de poder tener una utilidad realmente en esto, nos convendría más utilizar el fenotipo de Linda Fry, que es lo que nosotros en geriatría hacemos. Ahora, en el día a día, en la práctica de atención primaria, tenemos otras herramientas que nos van a ser de mucha utilidad, que son las que les muestro en esta tabla. Lo que yo quiero enseñarles el día de hoy son las más sencillas, que nos van a permitir a nosotros valorar estos pacientes frágiles rápidamente. Sabemos que las consultas a veces nos brindan poco tiempo, serán 15 minutos, pero que esto lo podemos hacer de manera muy rápida para poder ayudarlos. Dentro de lo que uno debe hacer primero al atender a un adulto mayor es notar ciertas características que nos van a grandes rasgos definir si un paciente cumple criterios de fragilidad. Entonces, si veo pacientes de edad avanzada que han estado hospitalizados hace poco, que constantemente nos manifiestan que sufren caídas, que ya uno ve que desde que están ingresando al consultorio tienen dificultad para caminar, algunos con bastón andador, otros simplemente con mucha inestabilidad, que requieren apoyarse de un familiar o de alguien que los acompañe. Si vemos que llevan enfermedades crónicas, sobre todo las que afectan a la parte osteoarticular, de repente, o hay problemas sensoriales que no ven bien o problemas cardiovasculares, ya nos está orientando a que estos pacientes podrían ser frágiles. Y no hay que dejar de lado el punto social. Viven solos, no cuentan con adecuados ingresos económicos, son viudos recientemente. Y el último punto, y que es muy importante valorar en una consulta, es cuántos medicamentos toma el paciente. Muchas veces acuden por un resfrío, se le prescribe sintomáticos, pero uno no se da el tiempo de preguntar, ok, señor o señora, ¿cuántos medicamentos más lleva? Muchas veces nos damos con la sorpresa que son más de 5, más de 10 medicamentos, que entre ellos están haciendo interacciones farmacológicas, y esto finalmente nos conlleva un riesgo en el paciente. Entonces, estos datos son muy importantes para poder captar este tipo de paciente. Ahora, uno de los cuestionarios que uno puede realizar en la consulta para valorar si un paciente es frágil o no es el cuestionario Fry. El acrónimo Fry, F de fatiga, se le pregunta si está fatigado. La resistencia la valoramos preguntando si puede subir un piso de escaleras. La parte aeróbica, si puede caminar una cuadra. Si es que sufre de 5 o más enfermedades, o si ha habido pérdida de peso. Como vemos, la pérdida de peso es bastante importante y siempre se valora en todos los fenotipos y en los cuestionarios que tenemos. Ahora, para poder realizar un cuestionario, evidentemente el paciente tiene que estar bien orientado. Si es un paciente con demencia, depresión, probablemente los datos que obtengamos en este cuestionario no van a ser correctos. Y
hay que tener presente que es importante de preferencia que esté acompañado de un familiar. Ahora, si cumpliera 3 criterios o más, lo catalogamos como frágil. Si fuera 1 o 2 criterios, un paciente prefrágil. ¿Cuánto nos demora hacer este cuestionario? Probablemente 1 minuto. Las otras herramientas que nosotros tenemos para valorar fragilidad cuando no podemos realizar adecuadamente un cuestionario de screening son pruebas de ejecución. En estas pruebas, uno, que van a tener fiabilidad, que se pueden reproducir, que lo podemos hacer en los diferentes niveles asistenciales y que no vamos a tener la mayor dificultad con que el estado cognitivo del paciente influya, el lenguaje, el idioma o el nivel cultural. Entonces, las pruebas de ejecución que tenemos, se las voy a mostrar, las más fáciles de realizar. Una de ellas es el test de Time, Get Up and Go, que es el test de levántate y anda, en el cual lo único que yo requiero es tener una silla, que el espacio esté libre, puedo marcar el suelo para que el paciente camine 3 metros y se le indica que se levante como si estuviera en su casa, que camine hasta el punto que uno quiere y retorne. ¿Qué voy a hacer? Le voy a solicitar que lo haga 2 o 3 veces y voy a elegir el tiempo el que se favorezca al paciente. Entre 0 a 10 segundos esto es normal. Entre 10 a 19 segundos lo catalogamos como fragilidad. Más de 20 a 29 segundos riesgo de caídas y más de 30 segundos con un simple test de poder caminar uno puede determinar que este paciente tiene un alto riesgo de caerse y de mortalidad. También nos toma menos de 5 minutos poder realizarlo. Tenemos la velocidad de marcha, que fue uno de los parámetros, como vimos, que utilizó Linda Fry, que es muy importante y que es en el cual basamos algunos estudios que se realizan de fragilidad de manera rápida. ¿Qué necesito? Normalmente lo hacemos en una distancia de 4 metros, es lo habitual. El piso debe estar marcado. De preferencia, como son adultos mayores, lo puede uno marcar con bandas rojas para que lo puedan visualizar bien. Al igual que cuando uno pide la consulta ambulatoria, hay que solicitar que si usan anteojos los lleven. Si estos pacientes usan bastón, también llevarlos y audífono también. El paciente debe estar lo más tranquilo posible, se le indica que va a caminar como si estuviera en casa, tranquilo, y se pide con un cronómetro, inicie la caminata, el paciente inicia y se marca cuando pasa la línea. Entonces es bastante simple de realizar, solamente marcamos el piso, como digo, con bandas rojas de preferencia, que tengan los equipos audiovisuales que requieran, una adecuada iluminación y la marca de inicio que no sea por donde empieza, sino uno considere 1 metro por lo menos antes para que empiece a caminar normal. Cuando la persona ponga el primer pie pasando la primera marca, empiezo a cronometrar. Cuando pasa el segundo pie en la última marca, paro el cronómetro. Pido que lo haga 2 veces y elijo el puntaje que sea mejor. Entonces hago una división, 4, que son los metros que normalmente utilizamos, sobre los segundos que demore el paciente en caminar 4 metros. Lo normal es que salga menos de 0,8 metros por segundo. Si pasa de este corte, ya estamos considerando que el paciente es frágil. Es una prueba bastante sencilla que la utilizamos con mucha frecuencia. Si quisiéramos hablar de pruebas que ya nos permitan valorar un poquito más a profundidad, utilizamos esta que se conoce como SPPB, que valora los puntos que hemos visto previamente. 3 puntos: equilibrio, la velocidad de marcha y la capacidad para levantarse de una silla. En el primer punto, que valora equilibrio, primero se le pide al paciente que se pare con los 2 pies juntos y uno debe contar 10 segundos. Si lo puede realizar, se pasa al segundo punto, que se pide que se pare con un pie pasando al segundo pie por la mitad, como se ve en la imagen. Se vuelve a contar 10 segundos. Si lo logra hacer, ya se pasa a la posición de tándem. Como se ve ahí, por cada una de las 2 primeras lleva un punto. Si logra realizar el tándem en 10 segundos, ya le damos 2 puntos. ¿Qué pasa si no puede realizar ni la primera? Pasamos a la segunda parte del test. En la segunda parte del test es la velocidad de marcha, exactamente igual como les he explicado anteriormente, pero aquí no vamos a hacer una división, sino que ya tienen establecidos los puntos de corte. Según cuántos segundos se demore, se va a ir brindando diferente puntaje.
En el tercer punto se valora la capacidad para levantarse y sentarse de una silla. Se pide a la persona que se abrace, que no se apoye cuando se va a levantar, y se le va a decir, se va a levantar y sentar 5 veces lo más rápido que pueda. Ni bien empieza a levantarse, cronometre y para el cronómetro una vez que ya es la 5ª vez que lo realice. Si no puede realizar ninguno o es parcial, el puntaje será 0. Y según los puntos de corte que hay en segundos, se brindarán entre 4 a 0 puntos. Como vemos, esta es otra prueba de ejecución, una prueba que uno puede realizar fácilmente en la consulta, que es rápida, que uno la puede descargar de internet, tenerla fácilmente. Y el resultado va a ser la sumatoria de esos 3 puntos. Puede ser entre 0 a 12. Menos de 10 ya nos indica fragilidad y un elevado riesgo, como hemos visto, de discapacidad y de caídas. Ahora, en atención primaria, la otra opción que nosotros tenemos y que se han hecho estudios es una herramienta llamada Sharefy basada en estudios europeos. Ahora, esto se puede uno descargar de internet, les dejo aquí el link para que puedan. Lo único que necesitamos es una computadora, van a hacer preguntas y el dinamómetro que vimos al inicio. Entonces, una vez que uno accede a la descarga de este aplicativo, van a verse que se va a dividir sea mujer o sea varón y se van a hacer las siguientes preguntas. La primera es si la persona se siente exhausta o ha sentido que no ha habido suficiente energía en el último mes para realizar sus cosas. Nos da la opción de marcar sí o no. El apetito, qué tal ha estado en el último mes, también nos va a permitir con esta pestaña valorar cómo ha estado. En el tercer punto uno ya utiliza el dinamómetro y va a valorar fuerza de presión. Según cuánto sea el puntaje en ambas manos en 2 oportunidades, se va a registrar, se va a anotar ahí cuánto sale. Luego, cuarto punto, uno pregunta si ha habido dificultad para caminar una cuadra o para subir escaleras sin problema. Las opciones son sí o es no. Y el último es la actividad física, cómo está realizando actividad física, si es constante o no, también nos brinda la opción. Con ello uno pone, nos va a salir la puntuación y esto nos va a indicar si es el paciente no frágil, prefrágil o frágil. Aquí les brindo el link de descarga, el cual pueden ver y descargarlo tanto para varones como para mujeres. Tenerlo, utilizarlo es muy fácil ahora que estamos con el tema de tener las computadoras, de hacerlo todo electrónico, pues esto es muy sencillo. Nosotros normalmente lo utilizamos en la consulta. Ahora, una vez que uno ha detectado adecuadamente estos pacientes por los puntos que ya hemos valorado, sabemos que la intervención va a ser vital. No es el hecho que yo detecte un paciente frágil y no hago nada, pongo el diagnóstico y lo dejo ahí, no. Porque hemos visto el impacto que esto tiene. Entonces, si sabemos que la fragilidad tiene un grado de reversibilidad, es importante detectar, derivar adecuadamente si es que amerita, y nosotros ir creciendo en evidencia, porque como mencioné al inicio, los estudios de prevalencia a nivel nacional son bastante pobres. Entonces, si pudiéramos nosotros detectar estos pacientes a nivel nacional, ya una vez sabiendo que hay herramientas que nos permitan hacerlo y tener un adecuado registro, vamos a ir viendo que al detectar estos pacientes y brindando un tratamiento, van a ser mucho mejores las respuestas y va a mejorar la función de ellos. Entonces, las recomendaciones que tenemos para ellos son 2, principalmente que tengan sustento. Recomendaciones a nivel nutricional y recomendaciones a nivel de ejercicio. En cuanto a las recomendaciones a nivel nutricional, es que todos los frágiles detectados deben ser pesados cada vez que van a la visita. Cada consulta se pesa al paciente, sea ambulatoria o cuando el paciente entra a hospitalización. ¿Para qué? Para que podamos detectar esta pérdida involuntaria de peso que hemos estado viendo. Y que esto, el simple hecho de notar que ha estado perdiendo más del 10% en un año, sabemos que nos indica que hay una posibilidad de efectos adversos o incluso de mortalidad. El otro punto es un paciente frágil o un paciente que sufre caídas, entendiéndose caídas como una caída en el último año que ha requerido ingreso hospitalario o más de 2 caídas en el último año, requiere una suplementación con vitamina D. La suplementación recomendada son 800 unidades al día. Ahora, hay que valorar alimentos que tengan vitamina D más el suplemento que uno brinda. Sea el suplemento a partir de 400 unidades, tenemos 800 y 1200.
Tampoco excederse en la suplementación, sino tener un adecuado equilibrio. Por lo tanto, estos pacientes tanto son vistos por el médico como por un nutricionista para que pueda optimizar estos cuidados. El otro punto es, en pacientes hospitalizados uno debe valorar la ingesta oral, tanto la que era previa al ingreso como la que se está presentando en la hospitalización. Tenemos que realizar no solamente ya en hospitalización otras escalas que se utilizan para ver el estado nutricional, sino también parámetros nutricionales bioquímicos que uno puede pedir y que también deberían verse de manera ambulatoria: albúmina, hemoglobina, perfil lipídico. Y valorar que una escasa ingesta calórica, estamos hablando de menos del 30% en los 3 primeros días de hospitalización, nos puede predecir mortalidad. Luego hay que evaluar otras causas de por qué el paciente no come y ver causas reversibles que muchas veces se dejan de lado. Evaluación odontológica a la cabeza. Vemos personas que cambian la textura de la dieta, que dejan de comer carnes por el simple hecho de que hay problemas dentales, cuando sabemos que baja ingesta de carnes, baja ingesta de proteínas, riesgo de sarcopenia y todo lo que ya hemos hablado. Que haya acceso al alimento, de repente por temas económicos no pueden tener acceso. Dificultad de repente visual, no permite cocinar. Descartar disfagia también es importante. Y valorar que muchas veces a los pacientes, ejemplo, hipertensos diabéticos, se le indica algún tipo de dieta, un adulto mayor suele ser bastante estricto. Entonces pasamos al punto de tener dietas muy restrictivas que empeoran el estado nutricional del paciente. El ejercicio físico es el segundo pilar para manejar la fragilidad. Se han visto estudios que realizando una adecuada rutina de ejercicios físicos, la fragilidad podría incluso llegar a ser reversible. Entonces, los programas que se realizan de ejercicios normalmente son programas multicomponentes. ¿Qué quiere decir multicomponente? Que realiza ejercicios no solamente de un tipo. Combinamos ejercicios aeróbicos como caminar, ejercicios de flexibilidad y equilibrio como realizar tai chi, que muchas veces se pueden realizar en centros de adulto mayor, y ejercicios de fuerza muscular y resistencia, como se muestra en la imagen. Entonces, es importante, segundo, la adherencia. Yo puedo indicarle a un paciente una dieta adecuada para revertir fragilidad, puedo indicarle tales ejercicios, pero si no hay adherencia, no hay continuidad, no vamos a ver un adecuado impacto. Ahora, la frecuencia, ¿cómo debería ser? El entrenamiento de estos programas normalmente es 2 a 3 veces a la semana, un tiempo de 30 a 90 minutos, en un periodo de aproximadamente unos 6 meses. Ahora, inicialmente, como toda persona, sea joven, mayor, siempre va a haber una adaptación. De entrada uno no puede ponerle una gran carga de peso, sino que poquito a poco ir aumentando el peso, a la carga de resistencia en piernas y valorar la comorbilidad que tiene. Si es un paciente cardiópata con problemas respiratorios, no voy a pretender que camine en exceso porque se va a cansar. Al igual que si hay problemas osteoarticulares, tampoco puedo darme el lujo de pedirle que haga mucho exceso de peso, sobre todo en trabajo de piernas femorales, porque va a haber dificultad. Entonces, esto es lo que yo quería el día de hoy mostrarles. Uno, que la fragilidad es bastante importante, es muy frecuente. Espero que a partir de ahora pues podamos detectar estos pacientes, podamos llevar un adecuado registro para que nosotros veamos que estos adultos mayores van a mejorar. Y realmente este es uno de los pilares de la geriatría, no tanto detectar adultos sanos mayores porque los puede manejar cualquier especialidad, o adultos que ya están dependientes con muchas enfermedades, sino detectar a los frágiles, que son los más importantes que tenemos.